vamos con Rocío Rivas, que después de su exposición haremos un descanso y no sé si Rocío ya está por aquí. Vale, bueno, pues soy Rocío Rivas, soy alumna del máster de terapia sexual y de pareja de la Fundación Sexpol y hice previamente el de sexología y género. Y nada, el tema es el arte contemporáneo feminista y la sexualidad. Luego tiene una aplicación hacia la terapia, que comentaré muy al final. Comentar que, bueno, he dirigido sobre todo este trabajo para personas nacidas con vulva que hayan sido socializadas como mujeres y que se identifiquen como tal, ¿vale? Ese es el grueso de la población a la que estaría dirigida este trabajo, esta revisión. Empezar diciendo que la sexualidad es uno de los aspectos más íntimos del ser humano, ¿no? Y que cuando la sexualidad se puede desarrollar en libertad plena, causa muchísimo bienestar en las personas. Sin embargo, la sexualidad ha estado sometida a las normas sociales y culturales a lo largo de la historia en todos los lugares del mundo. En cuanto al tema artístico, la sexualidad sí que se ha representado a lo largo de la historia. Lo que pasa es que siempre ha habido una mirada muy patriarcal dentro del arte. El monopolio artístico, los grandes creadores y los grandes mecenas siempre han sido hombres, o en su gran mayoría han sido hombres, y las mujeres quedaban relegadas a ser musas o modelos. Con lo cual la mirada de la sexualidad era una mirada muy masculina, se cosificaba sexualmente a las mujeres y no se pensaba tanto en el placer de ellas, ¿no? Por tanto, podemos ver que a lo largo de todos los lugares del planeta, la normalización de la violencia sexual está tan extendida que en los grandes museos y en los grandes salones del mundo, en las grandes galerías, hay obras de violencia sexual que tenemos totalmente normalizadas. Aquí, como un ejemplo, es la representación del mito de Susana y los viejos, que está pintada arriba por el pintor Aiori, donde vemos a una mujer que está, bueno, pues haciendo un juego erótico con dos hombres mayores. Sin embargo, la pintura que realiza la pintora Artemisia Gentileschi de Susana de los Viejos nos da otro punto de vista totalmente diferente, ¿no? Una mujer que está siendo acosada por dos hombres mayores. La artista María Jimeno hace una performance con su tesis muy interesante que os animo a ver y a buscar, la podéis ver online. Se llama Queridas Viejas, en las que en el libro de arte del Gombrich, que es un libro muy conocido dentro de la formación en historia del arte, donde se relatan todos los artistas a lo largo de la historia, ella va intercalando distintas piezas de mujeres que habían debido ser importantes a lo largo de la historia y han estado invisibilizadas. Bueno, como he comentado antes, el poder desarrollar una sexualidad plena nos lleva a un mayor bienestar personal, ¿no? Y no debemos olvidar que el placer es uno de los derechos sexuales y reproductivos a los que tenemos derecho todas las personas. Lo que se ha visto a través de los estudios es que a través del arte podemos tener una conexión mucho más intensa con nuestro sensorio, con nuestras percepciones y con nuestras emociones. Al mismo tiempo, a través del desarrollo artístico, podemos llegar a un mayor autoconocimiento personal y a una mayor autoexploración, tanto a nivel emocional como a nivel intelectual como a nivel físico, ¿no? A través del arte podríamos desarrollar un valor positivo a la sexualidad, que es algo muy importante que deberíamos hacer para poderla vivirla de forma más placentera. Y también a través del desarrollo artístico podríamos intentar canalizar algunos de los errores de aprendizaje, algunos de los miedos o peligros que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Reflexionando sobre ellos, de tal manera que con el arte pudiéramos reducir ese nivel de ansiedad y poder disfrutar más de nuestra sexualidad. Al final, todo lo que sea liberar la energía creativa nos puede ayudar a liberar nuestra propia energía sexual y a vivir de una manera más plena, ¿no? Como dice el ilustrador Puño, y os animo mucho a que veáis una charla TED que tiene, la podéis encontrar en YouTube, Puño dice que cuando dibujamos, dejamos liberar toda nuestra creatividad. Y pone un ejemplo, que si en una clase de peques de 5 años tú preguntas cuántos peques dibujan, la mayoría van a levantar la mano, ¿vale? Si realizas esta misma pregunta de cuántos peques dibujan a los 12 años, más o menos el 50% levantará la mano, pero el otro 50% ya no dibuja.
Y si esta pregunta la haces en adolescentes de 17, 18 años, solamente 4 o 5 personas del aula van a levantar la mano y te van a decir que dibujan. Y es que dejamos de dibujar porque vamos recibiendo una serie de mensajes sociales que nos hacen creer que todas las actividades que no sean productivas y que únicamente sean placenteras, pues no merecen la pena o hay que dejarlas para luego. Y ocurre lo mismo con la sexualidad, ¿no? El sexo es el juego por excelencia y en la infancia aprendemos a tocarnos, a explorar nuestro cuerpo con ningún objetivo más allá del esto me gusta, me toco aquí, lo disfruto, qué está ocurriendo si me toco en otra parte del cuerpo, pero vamos recibiendo esos mensajes de que lo que hacemos no está bien, hay que hacerlo en privado, hay que hacerlo acompañada, estamos perdiendo el tiempo y dejamos de masturbarnos. Entonces, me gusta esa comparación entre dejar de crear, dejar de tener esa parte artística y dejar de masturbarnos hace que, bueno, disfrutemos menos de nuestra sexualidad. La arteterapia o el arte utilizado en la terapia es algo que se ha utilizado desde hace muchísimos años, ¿no? Existen distintas definiciones y al final pues podemos reducirlo a que, bueno, cuando se utiliza el arte como medio de comunicación te hace sentirte más conectado con el mundo. O por ejemplo la Asociación Británica de Arteterapia nos dice que la arteterapia es utilizar los medios artísticos como forma primaria de expresión y de comunicación con el exterior. La Asociación Española de Arteterapeutas nos dice que puede promover cambios significativos y duraderos en las personas, potenciando su desarrollo y su evolución como seres individuales y como seres sociales. Y Garry nos dice que incluso puede ayudar a reparar daños, ¿vale? Rodríguez en 2019 nos dice que el arte nos ayuda a mejorar la salud física, emocional, mental y sexual de las personas, que nos conecta mucho más con el yo interior, que nos ayuda a reflexionar y a liberarnos, a canalizar todos los traumas que tengamos y a través del arte podemos canalizar también nuestros deseos más ocultos. El objetivo de este trabajo, que es una revisión bibliográfica, era la posibilidad de introducir el arte contemporáneo feminista dentro de la educación y de la terapia sexual, ¿no? ¿Cómo? Pues analizando obras que nos permitieran reflexionar sobre nuestra sexualidad, desarrollando la creatividad artística y favoreciendo a través de la creatividad el desarrollo tanto del egoísmo positivo como de la clave erótica. ¿Y a qué me voy a referir cuando voy a hablar de arte contemporáneo feminista? Bueno, pues al arte que se ha creado a partir de la segunda mitad del siglo XX, donde hay un mayor desarrollo y una mayor presencia de mujeres artistas, siendo uno de sus temas centrales la exploración de su propia sexualidad. Son mujeres que reivindican su propia vivencia del placer sexual y también visibilizan y reivindican las violencias a las que las mujeres son sometidas a lo largo de todo el mundo. El tipo de arte contemporáneo es un tipo de arte en el que se utilizan una variedad muy grande de formatos y de materiales. Y una de sus características más importantes es que muchas de las artistas utilizan su propio cuerpo para realizar performance. ¿Vale? Me encanta este cuadro de Barbara Kruger que dice que tu cuerpo es un campo de batalla, porque es algo que reivindican todas las artistas contemporáneas. Cuando decía que el arte contemporáneo feminista utiliza distintos formatos, me refería a que se ha apropiado de las llamadas artes menores, que son todas aquellas que no representen la pintura y la escultura. En la escuela Bauhaus de arte, lo que hacían a principios de 1900 es que podían entrar mujeres a la escuela de arte, pero las mujeres solamente se podían dedicar a las artes menores, que eran la costura, el collage, etcétera. Mientras que estaba reservado solo para los hombres el dedicarte a la pintura o a la escultura. Entonces, las mujeres en el arte contemporáneo y feminista se han reapropiado de todas estas formas de expresión y las han hecho suyas. Además, es que es muy interesante porque utilizan materiales que son muy cotidianos, utilizan el plástico, utilizan las telas, el hilo, utilizan fluidos naturales para expresarse artísticamente, ¿no? Y una de las características más importantes, como he dicho, es que visibilizan esa opresión universal a la que han sido sometidas las mujeres. Y además visibilizan distintos aspectos de la sexualidad de las mujeres que tienen que ver con el propio cuerpo, el autoconocimiento del cuerpo, la espiritualidad, los distintos aspectos de la maternidad, las distintas etapas por las que puede pasar el cuerpo de una mujer, ¿no? Y bueno, aquí como ejemplo tenemos una muñeca hecha en tela por Louis Bourgeois, que me parece una maravilla absoluta.
¿Qué es lo que pretendemos hacer a través de este arte contemporáneo utilizado en la terapia sexual? Pues modificar esos errores de aprendizaje que pueden tener las personas, pues aprendiendo sobre anatomía y corporalidad, dándole ese valor positivo a la sexualidad, porque estamos realizando creaciones artísticas que van a partir de nuestras propias vivencias y de nuestra propia interpretación de nuestros cuerpos y de la sexualidad. Y alimentando esa creatividad se fomenta el dejarse llevar. Y eso es algo fundamental para poder disfrutar del sexo. Vamos a trabajar también los peligros de la sexualidad, como pues permitiendo eliminar esos prejuicios, esos introyectos que se nos han ido recolocando en nuestro interior a lo largo de nuestra vida, y además permitiéndonos esos tiempos para poder crear, nos estamos haciendo un acto de autocuidado, ¿no? Porque me estoy dando tiempo para mí, para ser creativa, para permitirme perder el control, porque a través del arte puedo expresar cualquier cosa, incluso las que hayan estado más prohibidas, ¿no? Tenemos aquí una foto de una caperucita roja de Dara Scully, que es una artista española. Y bueno, ¿de qué manera representan las artistas contemporáneas la sexualidad? Pues una de las cosas que más hacen es la representación del cuerpo de personas con vulva. Esto es algo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia, pero de distinta manera. En el siglo XI ya existía una figura, que es esta que podéis ver aquí, estas figuras esculpidas en piedra, que se llaman denominadas silanagics, que estaban situadas en algunos templos. De hecho, en España, en Escocia y en Irlanda existen bastantes, y en las entradas de algunas ciudades. Y se cree que estos elementos tenían un carácter apotopaico, que significa que tenían un carácter protector de la población. ¿Vale? Se cree que estas figuras que mostraban a seres con vulva enseñando la vulva protegían del mal a la población. Las artistas contemporáneas han reinterpretado esta exhibición de los genitales realizando sus propias obras. Podemos ver aquí desde obras más coloristas, como la que tenemos aquí a la derecha de Helen Berg, que muestra a una persona pintada en distintos colores mostrando la vulva, como la plantada de una ninot que se hizo el año pasado en las fallas de Valencia, que hizo Ana Ruiz Sospedra, y que, supongo que muchas ya lo sabéis porque salió en las noticias, esa misma noche fue agredida y alguien le rompió la zona de los genitales y la zona donde tendría que estar el útero. No deja de ser algo paradójico, ¿no? Como el cuerpo de las personas con vulva no para de ser agredido, aunque sean una figura hecha en cartón. Y cuando hablamos de que tiene ese carácter apotropaico, ese carácter de proteger del mal, recordar una performance que tuvo lugar en las manifestaciones del Black Lives Matter en Portland. No sé si recordáis que salió una mujer desnuda a bailar delante de las policías. Los policías estaban cargando contra la población y salió una mujer desnuda con un pasamontañas, se puso a bailar delante de la policía y de repente se quedó sentada con las piernas abiertas, haciendo un shilanagik. La policía no supo qué hacer y detuvo por completo la intervención que estaba haciendo, ¿no? Con lo cual, realmente hay mucho poder en ese cuerpo y muchas veces no se sabe utilizar o no somos capaces de utilizarlo. Otra representación artística del cuerpo de las personas con vulva que puede aparecer a lo largo de la historia es la llamada Ana Suromai. Ana Suromai fue el nombre que denominó Heródoto al acto de subirse la ropa y mostrar la vulva, que es algo que también podemos encontrar en el mito de Baubo, que no sé si lo conocéis, no me da tiempo a hablar de ello, porque ya voy muy acelerada. Y también tiene este carácter protector, de protección del mal, de protección frente a los demonios. De hecho, este acto de demostrar una sexualidad libre y poderosa lo han realizado varios grupos de mujeres a lo largo de todo el mundo. En China cuentan que un grupo de mujeres ancianas se subió a lo alto de las murallas cuando estaba sucediendo una guerra y levantándose la falda y enseñando su vulva detuvo la guerra. En África, cuando a un grupo de mujeres, no recuerdo ahora de qué país, les prohibieron el derecho a labrar ellas mismas la tierra, se reunieron creo que más de 2000 mujeres, hicieron una protesta, se levantaron la falda y enseñaron los genitales y consiguieron recuperar sus tierras, ¿no? O sea que es un acto que, como siempre se ha utilizado como manera de oprimir a las mujeres, realmente es muy reivindicativo y muy rompedor, ¿no? Realizarlo. Y muchas artistas contemporáneas también utilizan esto en sus obras.
Tenéis a la izquierda una muñeca realizada en tela, como os he dicho, las artistas contemporáneas utilizan materiales diversos, que hace la artista polaca Iwona Denko, haciendo una Nasuromai. Abajo tenéis, es un vídeo documental de una performance grupal realizada por la artista polaca Iza Moczarma-Pasiek, se llama Sireni Spiu. Lo podéis encontrar en internet, es muy bonito. Es un grupo de mujeres de 50, 60, 70 años que se reúnen, realizan creativamente esas faldas, las cosen ellas mismas y se van a la orilla del mar y comienzan a reírse, se levantan las faldas y enseñan sus genitales al mar, ¿no? Como manera de demostrar que, bueno, que siguen siendo sexualmente activas y que, bueno, esa parte también es importante. Y a la derecha tenéis a Liz Misterio, que es una artista mexicana que también hizo una performance en las calles de México DF para hacer una protesta mostrando sus genitales. No solamente haciendo Anasuro Mais, sino que, por ejemplo, tenemos a la izquierda a la artista japonesa Megumi Garashi, que ella lo que hizo fue que envió por correo electrónico a más de 2.000 personas las medidas para que se pudieran imprimir en 3D la forma de su vulva y fue detenida por la policía por un acto pornográfico y de obscenidad. Y entonces lo que hizo unos años después es decir, bueno, pues no puedo hacer esto, pues voy a construir un kayak con la forma de mi vulva. Como podéis ver aquí, estaría el clítoris, los labios externos, internos. La artista Chabalala Self también tiene varios cuadros en los que muestra los genitales. Y Wanadenko tiene una capilla en la que en vez de haber un Cristo o una Virgen en el altar, pues hay una vulva con su clítoris. Ay, a ver. Ahora. Y bueno, hay muchas otras formas de expresión. Ahora mismo en Instagram podéis encontrar muchísimas artistas que están realizando escultura, joyas, dibujo, pintura, etcétera, sobre vulvas. La americana Laura Dodsworth tiene un libro muy interesante que se llama 100 vaginas, Womanhood, en el que ha fotografiado más de 100 vulvas, no vaginas. En realidad está mal denominado porque lo que fotografía son vulvas. Más de 100 vulvas diferentes para que, bueno, podamos ver la variabilidad, ¿no? Y es una forma de expresión artística que nos ayuda a esa reconstrucción de la corporalidad, ¿no? A normalizar la diversidad que hay en los cuerpos. Voy a pasar a la siguiente, que si no, no me da tiempo. También las artistas contemporáneas feministas hablan de placer a través del arte. Como hemos comentado antes, siempre ha sido una mirada muy patriarcal, muy heterosexual y muy centrada en el coito, ¿no? Y además lo hemos visto en las exposiciones de mis anteriores compañeras, como todo lo que se habla de sexualidad tiene que ver con penes y vulvas, penes y vaginas. Las mujeres a través del arte feminista se atreven de hablar de otra serie de plásticas y se atreven a hablar de su placer. Y desde una posición muy valiente, porque que las mujeres hablen de placer a lo largo de la historia ha tenido connotaciones muy negativas, siempre ha sido algo que era castigado, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, el mito de Lilith, que no me da tiempo a contar, pero es muy interesante. Empiezan a visibilizar la masturbación, por ejemplo, ¿no? el darse placer a sí mismas. Tenemos en la imagen de la izquierda a Penny Slinger, que es una artista americana, que hace una serie de fotografías en las que es una performance y fotografía, en la que ella va vestida con una especie de traje de novia, va vestida con un pastel de bodas, y en distintas fotografías puedes ver cómo abre el pastel y te encuentras distintas cosas, objetos, o en este caso sus genitales, ¿no? Como manera de hacer una denuncia acerca del papel que tienen las mujeres dentro del matrimonio, por ejemplo. O a la derecha tenéis un collage realizado por Elisa Riemer, donde el centro del collage es una cascada que es el clítoris. O la artista Bali Sport, que quiso hacer una protesta denuncia acerca del placer y de la pornografía, ¿no? De cómo se obtiene el placer a través de la vista, pero no tanto a través del tacto. Con una caja de cartón que simulaba ser como un teatrillo, invitaba al público a que le palpara los pechos como manera de decir que a través del tacto también podemos obtener placer. Rocío, perdona, tienes Dime. que ir terminando ya. Vale, venga, pues paso a estas, que estas eran otras artistas. Vale. Otras formas de expresión en el arte contemporáneo sería
hablar del arte menstrual, ¿no? La sangre creadora de vida y de arte. Es una manera que han tenido las mujeres de demostrar que no solo es un tabú la menstruación, sino que es algo que puede reforzarnos, ¿no? Es muy curioso porque las mujeres durante los años que son menstruantes son seres deseantes y deseados, pero no antes y no después, en esas etapas son invisibles, pero curiosamente eres deseante y deseada cuando estás menstruando, pero no durante la regla, ¿no? Es un tabú tener prácticas sexuales durante la regla. Y luego que los fluidos corporales siempre han sido un mecanismo de opresión para las mujeres. Tenemos esta obra que fue muy revolucionaria de Judith Chicago, que está haciendo algo tan cotidiano como extraerse un tampón manchado de sangre y que en su momento fue muy revolucionario, ¿no? Y las artistas de arte menstrual pueden dibujar sobre la menstruación o pueden utilizar la sangre, como aquí Vanessa Tix, como pigmento para realizar obras de arte. Y por último, hablar también del arte en la menopausia, ¿no? Crear arte cuando ya no se puede crear vida. Como he dicho, las mujeres cuando dejan de menstruar se convierten en sexualmente invisibles y sin embargo tu sexualidad puede ser tan rica como en cualquier otro momento de la vida. Lo que ocurre en la sociedad actual es que se medicaliza y se patologiza muchísimo a las mujeres a partir de la menopausia, y no es raro que puedan aparecer dificultades, pero yo aquí me preguntaría si tiene que ver tanto con los cambios físicos o también con ese coitocentrismo y esa manera de mirar a las mujeres que hay en la cultura, ¿no? Estas son otras artistas que hacen obras de arte que tienen que ver con la menopausia, como Nina Dotti, que juega con este juego de palabras de I am hot, de estoy cachonda, estoy caliente, para hablar de la excitación sexual y para hablar del sofoco también. Y bueno, otras artistas como Rocío Bolívar, La congelada de uva, o Marina Abramovic, que también visibilizan la sexualidad en mujeres de más edad. No me va a dar tiempo a hablar del posporno, pero el posporno también sería un movimiento artístico con mirada feminista. Es más inclusivo, es queer y transfeminista, en el que se visibilizan otra serie de sexualidades disidentes, otra serie de prácticas donde hay un intercambio de roles normativos, donde se utilizan las prótesis, se utilizan juguetes sexuales, se practica el shibari, el sadomasoquismo, etc. Y donde las actrices tienen agencia sobre su propio cuerpo, sobre su propia sexualidad, y en terapia nos pueden ayudar a visibilizar que existen otras formas de placer que no son las que nos manda el porno mainstream, ¿no? Y como bueno, representantes del posporno estarían Diana J. Torres, María Llopis y por supuesto Annie Sprinkle, pero hay muchísimas más representantes. Y bueno, para terminar, comentar que lo que he hecho en este trabajo es realizar un programa de ejercicios y talleres individuales y grupales donde a través del análisis y debate de alguna de las obras que hemos visto y otras, se realizaría un trabajo en el que se analizarían todos los aspectos que tengan que ver con la sexualidad y además se propondría a las pacientes o al alumnado realizar una creación artística posterior tratando diversas temáticas, ¿no? Tu propia vivencia de la sexualidad, tu biografía sexual, el deseo, el arte menstrual si toca, trabajar la sexualidad en la menopausia, etcétera, con técnicas y materiales libres de la manera que ellas desearan, y el objetivo sería el empoderarte, el tener agencia sobre tu propia sexualidad, trabajar la autoestima, desbloquear todos esos temores, esos leones, esos introyectos que nos impiden ser sexuales libremente, y luego potenciar la creatividad para liberar ese ser sexual interior que todo el mundo llevamos dentro. Y bueno, pues muchas gracias.